dar bienvenidos a este espacio, este rinconcito para hablar de lucha libre, este lugar. Aplauso al estudio, quiero sentirlo, que a través de las pantallas del streaming, por favor, saludo al panel ya de costumbre, ya Matías y Mauro y Joaquín quienes habla, así que La mesa triangular. la mesa triangular, el triunvirato, como quieran llamarlo, Messi, Neymar y Suárez. El trío de Liverpool. Claro, La Gran el trío Trinidad, ahí ven. la gran trinidad de la lucha libre en español. Así que saludo cariñoso para quienes están escuchando este programa, los pocos pero buenos que están escuchando este programa. Y eso, pues, hoy día traemos un especial que vamos a hablar no necesariamente de un top, pero sí vamos a hablar sobre unas menciones, como decía Mauro, deshonrosas, ¿no? Menciones deshonrosas, exacto. Menciones deshonrosas, que ojo, es nuestra opinión, que es lo que nosotros pensamos, a propósito del mes de las brujas, a propósito del mes del terror, a propósito del mes de Hell in a Cell. Hoy día queremos hablar sobre peleas de Hell in a Cell que no estuvieron a la altura. Expliquemos las reglas un poquito de esta sección, por favor. Matías o Mauro, si quieren hablar sobre qué luchas no consideramos, porque es obvio Bueno, también. mira, vamos a dejar en claro de que vamos a hablar en el video de hoy sobre 6 peleas. 6 peleas que, como somos 3, cada uno eligió 2 peleas que consideró que habían sido luchas de celda de infierno, de Hell in a Cell, que fueran malas. Claro. Recordar de que... Bastante. Claro, malo hay bastante. Hay que recordar de que obviamente es nuestra opinión, así que si es que ustedes tienen alguna diferente, la pueden comentar y dar sus razones, o si es que les gustó alguna de las que dijimos también, nos pueden dar sus razones. Matías, yo sé que hay, para dejar en claro el tiro, ¿qué peleas no están acá? Claramente no está la de Randy Orton versus Mark Henry, porque ninguno de los tres se interesó. Esta estaba tan mala que ni siquiera se interesó en investigar. Yeah. Sí. Hay que dejar en claro. Y la de CM Punk versus Undertaker igual. Claro, la de CM Punk versus Undertaker, y también el Dark Match de Raw de Hell in a Cell, que duró 5 minutos con Jack Swagger, John Cena, CM Punk, Alberto Del Río y Dolph Ziggler. Esas las dejamos afuera. Damos por hecho que esas 3 ya se saben que son las 3 peores. Claro, pero claro. De hecho, se podría decir que son peores que las que vimos porque no nos dieron ni siquiera ganas de buscar sobre ellas. Claro. Para que se hagan una idea. Una vez clarificado eso, nosotros vamos a ir ahora hacia adelante para seguir hablando sobre peleas de Hell in a Cell, de Centro Infernal, que simplemente no estuvieron a la altura. Exacto. Bueno, yo quiero partir haciendo un breve repaso histórico de lo que es este tipo de lucha. El Hell in a Cell Match nace en 1997. Nace en el contexto de la historia entre Shawn Michaels y Undertaker por el campeonato de la WWF, que es también en esta primera pelea en la que debuta Kane. Que vamos a hablar también de él un poco más adelante. Pero ahora, volviendo a la primera pelea de la que vamos a hablar, vamos a decir que es la pelea más antigua de las que están en este grupo de mención deshonrosa, que es la del Undertaker enfrentándose al Big Boss Man en WrestleMania 15. La que vemos en pantalla. Exactamente. Primero hay que hacer un contexto en el que The Undertaker, desde inicios, desde el enero del 99, estaba involucrado en un equipo llamado el Ministerio de la Oscuridad. El Ministerio de la Oscuridad era un equipo ocultista, satánico, de un culto, que era, según palabras de Undertaker, el grupo era movido por poderes internos y por poderes que lo guiaban a lo que él quería hacer, que era dominar y hacerse con el control de la WWF, en ese caso, quitarle el poder a Vince McMahon. Para ello, lo que hace el Undertaker es formar un equipo de luchadores como Farouk y Bradshaw, que eran los acólitos, de Mideon, de Víscera y de Edge y Christian, que eran de Brood, y también Gang, que también era parte del Brood, el vampiro. En ese caso entonces se arma este grupo como de secta oculto, satánico, ocultista, vampiresco, gótico, como ustedes le quieran llamar, que trató de sobreponerse o de tratar de convencer a Vince McMahon para que les diera el control de la WWF. Para ello secuestraron a los hijos de Vince McMahon, a Stephanie, secuestraron a Shane,
trataron de enfrentarse contra el equipo que era de Vince, que era de Ministry, o sea, de Corporate, y trataron de hacer un ritual con Stephanie, entre muchas otras cosas. Entonces, yo les digo, este feudo es entre Undertaker y Vince McMahon. ¿Ustedes o no? Claro, Lo- ¿y por lo- qué es que, Claro, ¿y por qué es que Vince McMahon manda a pelear a The Big Boss Man? Exacto, esa es mi pregunta. Mucho más considerando de que Vince McMahon ya había debutado en el ring, ya había tenido una pelea con, recordar que estuvo en la batalla real que ganó ese año 1999, había tenido una pelea de Steel Cage contra Steve Austin en el pague por evento previo a este WrestleMania, que era San Valentine's Day Massacre, que fue un In Your House. Entonces ya tenía rodaje en escenario. Yo creo que lo más prudente era que la pelea fuera entre ambos. claro. Pero no Se fue así. supone, Pero pero claro no fue que así. no. Claro. Lo que hizo Vince McMahon fue enviar a uno de sus Perkins, a uno de sus secuaces, de sus esbirros, que era el Big Bossman, a enfrentarse con The Undertaker en una pelea de celda, que se las voy a resumir porque hice un análisis de la pelea y Ya. tengo aquí una lista de todas las cosas que ocurren en la pelea, que serían: la pelea inicia con puños por parte de ambos, 2 body slam, uno de cada lado, se van a pelear afuera del ring, el Big Bossman amarra, o sea, ata con una esposa a Taker a la celda, le pega unos lumazos, Undertaker empieza a sangrar profusamente como Ric Flair en la frente, se suelta, ataca al Bossman, lo tira contra la celda, vuelven a pelear al ring, puñetazos, tombstone y se acaba la pelea. Y para, ¿Cuánto 5 tiempo estrellas. estamos hablando? estamos hablando de que todo esto ocurrió en 9 minutos y medio. Ya. Hay que dejar en claro que una lucha de Hell in a Cell se supone que tiene que tener un contexto importante y no puede ser que una pelea genere clímax en 9 minutos, considerando que es una lucha de celda. Mm. Yo no sé ni siquiera si esto podría caber en decepción, porque yo personalmente no me esperaba mucho de una pelea entre Undertaker contra el secuaz del verdadero hombre que tenía que estar ahí. No sé qué Claro. opinan ustedes. Sí, sí, sí. O sea, yo pienso lo mismo, como que es como un dilema meter a Vince McMahon, que quizás no tiene mucha experiencia, ya había debutado en el ring, pero no tenía mucha experiencia como para dar un buen espectáculo, pero al mismo tiempo tampoco The Big Bossman tampoco podía hacerlo, entonces, y como le dices tú, la pelea fue bien corta. Mal por Entonces, donde se le mire. exacto. Yo creo que aquí lo que peca o lo que termina siendo el pecado quizás de la pelea es el hecho de que en esa época te tiraban celdas de acero hasta por si acaso. Hay que recordar que en esa época te tiraban muchas Hell in a Cell en Raw. Claro. Ah, sí, Entonces, sí, esto era ya, por si acaso, démosle. por si acaso, sí, o Para el un rating. street fight. Claro, para el rating, considerando que estamos en el centro, en el núcleo de la era de actitud. Entonces, esta pelea, yo siento que, a pesar de que algunas personas ven como un don el que te den lucha Hell in a Cell hasta por si acaso, yo creo que tienen que tener un contexto y tienen que ser bien desarrolladas, y esta pelea no lo tuvo. Mm. Lo más memorable que hay de esta pelea, y que ni siquiera es la pelea, es el aftermatch, que es cuando al Big Bossman lo cuelgan, que ahí tenemos una fotografía, que es lo más Con, recordado. Mm. con Sí, todo el porque sentido es posible. como, claro, es como la imagen más fuerte que deja, pero no por cómo llegó ahí, sino que por la imagen de una persona ahorcada igual es bien fuerte. Claro, bien fuerte. Mirar al Big Bossman que encima lo cuelgan en mitad del escenario, claro, empieza a ascender y de hecho se ve pataleando en un principio como tratando de zafar de la cuerda, entonces es un poco chocante. Mm, Y no claro. sé, yo en lo personal encuentro que es de esas Hell in a Cell que fueron gratuitas siendo parte de 2 WrestleMania que fueron muy malos, como el WrestleMania 15 y el WrestleMania 16, o también llamado WrestleMania 2000. No todo lo que Claro. brilla es oro y estas No todas batallas las que de... son buenas. Claro, y no todas las Hell in a Cell son buenas, y no todo lo que se hizo en la actitud es bueno también. Importante recordarlo. Claro, yo creo que eso sería como el análisis de esta pelea. Y me gustaría que pasemos también a la siguiente pelea, que no basta con decir que la era actitud fue mala, sino que también dentro de los últimos tiempos hemos visto momentos bastante malos, y de eso Matías nos va a contar un poquitito, que es la siguiente pelea. Claro. Partimos 2019 Mm. con The Fiend haciendo sus viñetas de Firefly Funhouse, así en La Raw, casa de las así, o la luciérnagas. casa de las luciérnagas para llamar la atención.
Y vemos, yo creo que uno de los mejores debuts de personaje en SummerSlam de The Fiend versus Finn Balor. Y otro lado teníamos Seth Rollins, que venía derrotando a Brock Lesnar, y lo pusieron a una rivalidad con Braun Strowman. The Fiend llamó tanto la atención, por la estética del personaje, como que también, y por esa llamada de atención estaba vendiendo mucho, como respecto a máscaras. De hecho, hasta él mismo sacó como una versión de la Casa de las Luciérnagas tipo títeres que se podía comprar en WWE. Y Braun Strowman versus Seth Rollins lo tenemos en otro lado, viendo por el campeonato. Y llegamos a Clash of Champions, donde Seth Rollins se enfrenta a Braun Strowman y Seth Rollins termina ganando. Pero la gente ya no quería mucho a Seth Rollins. Y cuando Claro, porque estaba un poco viciado el campeonato de Seth sí, pues Rollins, estaba un no poco fue muy bien viciado el manejado. campeonato, por supuesto. Y cuando ya estábamos llegando al final de la pelea, digo, cuando terminó la lucha, Seth Rollins se va a la rampa a celebrar y cuando levanta el título se apagan las luces. Y aparece The Fiend atacando a Seth Rollins. Yo debo Entonces, reconocer que en un principio, perdón, Matías, yo debo dale. reconocer que en un principio no me gustaba mucho el personaje de Bray Wyatt, como que los personajes sobrenaturales nunca me han gustado tanto, entonces The Fiend me costó tragármelo, me costó digerirlo, por así decirlo. De hecho, su debut en SummerSlam para mí no fue nada del otro mundo, es más, para mí fue como, wow, ¿realmente es necesario a ese punto? Yo era más escéptico y eso Es que se alcanzó. igual, quiero igual apoyar a lo que dice Joaquín, es de que había motivos, yo creo que para ser escéptico con Bray Wyatt, puesto que su personaje ha sido relanzado muchas veces, con cambios que a veces son muy pequeños. Esta vez parecía en verdad ser un cambio mucho más radical de su personaje, pero el personaje de Bray Wyatt ha tenido muchas pausas y relanzamiento, entonces había motivos a veces quizás para ser un poco escéptico con lo que iba a suceder. Claro. Entonces, teniendo esto en cuenta, igual, como estaba un poco escéptico, la W igual le fue bien al The Fiend como personaje. ¿Cachai? Yo creo que ha sido uno de los mejores, o sea, como rehacer el personaje que ha tenido, a pesar del otro, porque los otros dos al menos funcionaban, pero perdían todos los feudos. Entonces la W tenía The Fiend, que estaba over con el público, y tenía a Seth Rollins, que no estaba tan over con el público, y aún así dijeron, mejor enfrentémoslo. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Y ni En siquiera... efecto. Y pasamos a esta pelea, que es The Fiend versus Seth Rollins en Hell in a Cell 2019. Y partimos mal añadiendo luces rojas a la pelea, volviéndola a una disco gótica. Son Partimos como más mal, rosadas que rojas. más rosadas que rojas, más tomando en cuenta que ese año la Hell in a Cell era roja. También, la celda en sí era roja. Peor aún. Entonces, Era alguien como color dijo, esmalte de uña. sí, es como que alguien dijo, de fin ya tenemos toda esta estética sobrenatural, ¿qué más podríamos agregarle? Y alguien dijo, tal vez no haya nada que agregar, pero alguien dijo, no, mejor agreguémosle luces. Será lo mejor. La gente lo va a ver de la mejor manera. La gente se va a asustar. La gente se va a asustar. Quedará filete. Tú créeme. Soy Claro, Vince entonces, McMahon, pero démosle. yo tengo el alcance con respecto a esa pelea. Si bien esta era como la coronación de Fiend, se supone que esta tenía que ser el lugar en donde ganase, porque ya no tenías de otra. Ibas a seguir con un campeonato de Seth Rollins en donde estaba bastante cuestionado, no por su calidad luchística, sino que por el manejo del reinado, en donde incluso peleó peleas mixtas con su pareja. Pero yo creo que esta tenía que haber sido la coronación de Bray Wyatt, que a la postre, digámoslo, no lo fue. Claro. Pero todo estaba hecho para que Bray Wyatt ganara el campeonato. Pero dado que, tanto por la reacción del público y por cómo estaban apoyando, a la larga, eso es lo que grafica que esta pelea fue mala. De Fue hecho, mal manejada. el paso a paso de la lucha es lo peor de la vida. Seth Rollins y The Fiend se empezaron empezaron la lucha, se empezaron a golpear. Seth Rollins le hacía de todo a The Fiend, le hizo su finisher en la escalera, le hizo su finisher adentro del ring. The Fiend también tuvo su comeback, también sacó un mazo gigante que le pegó a Seth Rollins. Y Mira, a la hora de volver a entrar, perdón, Matías. y antes de entrar a la lona, Seth Rollins le pudo hacer un finisher de nuevo, pero en el mazo, para después entrar en la lona y hacerle 6 finishers más.
y la cuenta solamente quedó a 1. Claro, puedo hacerte ese alcance. Nótese, 6. Perdón, quiero hacer ese alcance porque de verdad considero que la pelea pudo haber terminado con un finisher de Bray Wyatt y hasta ese entonces todo bien. Claro, hubiera terminado todo bien, pero la W dijo lo contrario. Dijo que hagámoslo como que Seth Rollins no puede contra esta cosa sobrenatural. Entonces, después de ser tanto finisher, The Fiend ya no logra pararse. Donde Seth Rollins tuvo todo el tiempo de hacerle miles de cuentas, hasta 3, porque The Fiend dejó de pararse. Y Seth Rollins empezó a perder, comillas, la cabeza. Entonces empieza a agregar una silla, una escalera. Después cambió de idea y abrió la escalera y le puso la silla encima. Fue a buscar la caja de herramientas que andaba por ahí. Y le pegó con la caja de herramientas encima. Y The Fiend aún no se podía parar. Aún había mucho tiempo para hacer la cuenta de 3. Y Seth Rollins dijo, voy a golpearlo con un martillo. Después de estos intentos de matar a The Fiend, literalmente el árbitro vio cómo Seth Rollins agarró un martillo pequeño, siendo que The Fiend sacó un martillo grande durante la pelea, y el árbitro dijo, no, esto ya no va más, y llama a la campana. Y eso fue la lucha en sí. Finalmente, bueno, el The Fiend terminaría conquistando el campeonato en Arabia. En Arabia. En Arabia. Porque era Halloween, porque un 30 de octubre hace más sentido. Pero es que rompe con una lógica, una lucha de Hell in a Cell, porque ya entendemos que el fondo de esta storyline es que Seth Rollins ni con todos sus medios podría derrotar a un Bray Wyatt que estaba fuera del plano terrenal, fuera del plano humano. Pero es que esta manera de ser tantos finishers y de hacer a Rollins perder la cabeza, no sé, no fue tan bien manejada. Siento que podría haber sido de otra manera y Bray Wyatt tenía que haber ganado esta pelea. Claro, y de hecho protegieron súper bien el personaje de Bray Wyatt en esta pelea. Tanto que era tan sobrenatural que también tuvieron que venir los médicos con una camilla a revisarle el pulso. Y lo peor es que en la post-lucha... Eso no tiene nada de sobrenatural. Sí, pues claro, pues no tiene nada de sobrenatural, casi como de romper el personaje. Ni siquiera en los primeros años yo creo que de Undertaker vino la camilla a buscar al Taker. Y para encima, claro, en la post-lucha, The Fiend logra, de que todo el árbitro está tratando de alejar a Seth Rollins, The Fiend despierta y ataca a Seth Rollins. Y así termina la pelea. Y agregar que toda la gente en el estadio estaba abucheando. ¿Qué opinas? Claro, un final no deseado, según yo. Mal manejado el orden lógico de la pelea, según yo. Me hubiera gustado ver otra cosa. A mí, esta fue una de las peleas que yo creo que fue la primera vez que me pregunté si tenía que seguir viendo la lucha libre. Así me dije en cosa bastante importante. Sí, una cosa bastante importante que uno que siempre se pregunta, y me dije, ¿tendré que seguir viendo la lucha libre desde ahora? Claro. Difícil luego de ver semejante espectáculo, porque no. Yo creo que todo mal, que no iba tan mal tampoco, que en el papel no iba a ser tan malo si lo hubieran manejado de la manera correcta. Sin embargo, se les ocurrió hacer esto y bueno, los resultados están ahí. Claro, la W siempre poniendo a las cosas más importantes que tienen y después decir, no, mejor que ninguno pierda, hagamos algunas cosas. Claro. Exacto. Bueno, así pasamos entonces a la tercera pelea. Joaquín, ¿cuál nos muestras tú? Sí, porque yo pienso que tampoco hay que irse tan dentro de la historia tan profunda como para seguir encontrando bodrios, como por ejemplo el que tenemos a continuación, que fue el feudo entre Braun Strowman y Roman Reigns, que tuvo de por medio del campeonato universal. Recordemos una rivalidad la cual ya venía desde hace tiempo y que era poco novedosa, ¿eh? Yo quiero decirlo desde el principio. Roman Reigns contra Braun Strowman es un cruce que se viene dando desde el año 2016. Y ya en el 2018 ya era poco novedoso. Ya habían tenido varios feudos. Ya está oxidado.
claro, oxidado antes y después del Undertaker en 2017 y ahora en 2018, bueno, ya era poco relevante. Eh, Strowman después a la larga terminaría en otro rumbo y no sé si después, sí, después de este evento es que Strowman terminó luchando contra Brock Lesnar por el campeonato por el campeonato universal vacante, pero antes de eso Roman Reigns era el campeón y en SummerSlam se enfrentaron Strowman contra Reigns, ganando finalmente Reigns, luego después metiéndose Strowman perdón, Lesnar contra Reigns. No. Sí, po. Perdón. Pero Ese momento en el que. No, sí, en efecto. En SummerSlam se enfrentaron Brock Lesnar con Roman Reigns por el claro, campeonato Y ahí es donde y aparece lo del maletín con Strowman. en la definitiva coronación de Roman Reigns, que tras 4 años persiguiendo ese campeonato, lo logró obtener y ahora se tenía que ver las caras nada más y nada menos que contra el monstruo ante hombres. Bueno, esta pelea se pactó de la siguiente manera. Fue la primera vez que se utilizó la celda roja y la celda de esmalte de uña. claro, esta celda que nada servía para apoyar, que nada servía de apoyo como para la Hell in a Cell, creo que no aportaba en nada. Mick Foley, que iba a ser el árbitro especial, y entre medio de la lucha también tendría varias apariciones, como por ejemplo la aparición de los compañeros de Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose, como también por parte de Braun Strowman, quien por ese entonces estaba en un feudo estaba en una alianza con Ziggler y McIntyre. Que tú dirás, bueno, hubo una mocha entre medio, se metieron esta superestrella. Bueno, importante. Pero eso no es tan importante porque todo mientras estaba pasando eso, mientras estaban entrando los secuaces de cada competidor, Roman Reigns y Strowman estuvieron botados en el piso todo ese tiempo. Se pelearon, subieron encima de la celda, Roman Reigns con Strowman seguían en el piso, se cayeron, Seth Rollins y Ziggler, como lo vemos en la foto, se cayeron de la celda. Llegó Brock Lesnar con Paul Heyman, luego rompieron una puerta de la celda. Paul Heyman distrajo al árbitro con gas pimienta y seguían botados en el piso de Strowman con Roman Reigns hasta que después llega Brock Lesnar con la barba. Llega Brock Lesnar con su barba nueva, que fue el gran cambio que se hizo en 7 años de carrera para atacar a estos dos competidores y finalmente dejar la pelea sin ganador, sin no contest, y que, bueno, fue tremendo porque después de eso vendría la coronación de Brock Lesnar como campeón universal. Roman Reigns luego de eso parece que, si no me equivoco, habría abandonado el campeonato debido por a la remisión. la leucemia, claro. Por la leucemia que lo atacó, con la que venía lidiando hacía un tiempo, y bueno, Strowman volvería a ser un simplón de Brock Lesnar. Esta pelea es mala por eso, porque la pelea estuvo injustificada, porque al final sirvió solamente para servir de carnada para que Brock Lesnar volviera, y como es de costumbre, Brock Lesnar es muy bueno para llegar en lugares donde no se le necesita. El único que sale bien parado de esto... Disculpa, Mauro, el único que sale bien parado de esto es gas pimienta. En efecto. Claro, es que el problema yo creo que, además de que, si no me equivoco, este fue el momento en el que Braun Strowman cobró su maletín. Claro. Sí, más encima. Señor dinero en el banco no pudo hacer efectivo su victoria. Claro, estamos hablando de Braun Strowman, un hombre que venía de ser campeón en pareja con Nicholas. con un niño de 10 años que tuvo que abandonar el campeonato porque tenía tareas. Estamos hablando del hombre que ganó la batalla real y el campeonato de Arabia. Logros prestigiosos. Un hombre con logros prestigiosos en el año 2018. Y que además había ganado el maletín, que lo iba a cobrar. Y que, bueno, de hecho, esta pelea, más que ser una pelea, terminó siendo casi un segmento. Porque lo que menos vimos fue pelea entre Brock Lesnar y Roman Reigns. Se metió el resto de gente ahí. Yo creo que marcando la primera Hell in a Cell que no tiene final, pues, que fue sin resultado.
Sí, pues, la primera Hell in a Cell de la historia tenemos entendido que, que termina en no contest, lo Y la cual, primera de 2. sí, claro, que vendría el año siguiente. Pero bueno, esa es la elección de este año, de ese año 2018. Me gustaría que pasemos a la siguiente también. Pero Sí, aquí vamos a volver un poquito también al pasado, vamos a claro. ir hacia el año 2012, Sí. que hemos aquí opinado en grupo que es uno de los años, según nuestra opinión, más oscuros de la WWE, 2011-2012, más que nada por la falta de luchadores, un poco Mm. de oxidación en cuanto a lucha, Santino Marella, campeón de los Estados Unidos, basta decir. Y aquí nos encontramos con esta batalla entre CM Punk y el Goldberg de marca cuenta, que era Ryback, o el Goldberg de la salada, como le dirían nuestros amigos de Argentina, El Goldberg de AliExpress, como le de diría. el resto del mundo también, el Claro. Goldberg de AliExpress exactamente. Hay que dejar un poco en claro de que es un feudo bastante express, por así Mm. decirlo. Porque cabe decir que ya CM Punk venía con un reinado bastante largo, con feudos con otros luchadores. De hecho, tú, Joaquín, decías que CM Punk lo metían en triple amenazas por doquier. Mm. CM Claro, Punk con era, Kane, con Big Show y ahora con Ryback. exacto, lo metían con cualquier luchador, triple amenaza por el campeonato. Y ahora, por el otro lado, Ryback venía invicto, después de haber desaparecido un tiempo, porque él venía de la NXT y de Nexus, siendo Skip Sheffield, un personaje que nunca va a llegar a nada probablemente. Así que desapareció un tiempo para volver como Ryback a inicios del 2012 y tener un invicto hasta el momento en el que se enfrenta con CM Punk. El feudo se arma en 2 semanas. De hecho, el único careo que tuvieron antes del show fue en una lucha de leñadores entre CM Punk y Sheamus, en el que al final aparecería Ryback a tirar a CM Punk afuera del cuadrilátero y hacerle unos cuantos bombazos. Así que no había mucho calentamiento. Mm. O sea, Ryback venía con el cartel y con los créditos de ser un luchador invicto y que en verdad parecía ser una amenaza. Venía con un invicto de fácil 6 meses, por lo que venía siendo considerado una amenaza fuerte para el reinado de CM Punk. Pero Claro, la seis pelea, meses solo atacando a Jovers, pero 6 meses invicto. exacto, pero 6 meses invicto, tal Mm. cual. Y entonces así fue como llegamos a Hell in a Cell del año 2012, Main Event, CM Punk en una pelea de 11 minutos, derrota a Ryback con la interferencia de el árbitro, señores. Ese caballero que está ahí con el uniforme es Drag Maddox. Exacto. Ahí vemos cómo le hace el low blow, el golpe bajo, en esta imagen. Y bueno, ahí vemos a un fan feliz por lo que está ocurriendo, que se ve detrás, el gordito. Mira, mira su alegría. Bueno, la verdad es que una pelea que, según al menos mi opinión, venía con una construcción débil de partida, una construcción débil, así que era algo que también quizás no podíamos esperar demasiado. Porque la pelea en sí se basó en intercambio de movimientos de unas a otras, para aquí y para allá. No hubo como una supremacía de alguno del otro. Y cuando iba a hacer el Shell Shock, Ryback, que era su finisher, vemos cómo Brad Maddox le impide hacerlo en un principio y después le realiza el golpe bajo, con el que Mm. CM Punk gana con un roll-up. ¿Y por qué será que Brad Maddox le haya hecho el golpe bajo? Si no mal recuerdo, mira, yo la verdad es que en esos años estaba súper desconectado de la lucha libre, pero yo recuerdo que después Brad Maddox se volvería como en una persona importante en el roster. O sea, sería como uno de los gerentes. En esa época los gerentes cambiaban como a los 10 días. Pero en ese momento yo recuerdo que él tuvo un momento como una autoridad. Mm. Pero bueno, ese es otro de las historias mal manejadas, una pelea débil, que tuvo una parte 2 de hecho, en el Hell in a Cell del año siguiente. El año siguiente, claro. Claro, que fue en el feudo entre CM Punk y Paul Heyman, más que Ryback. La cosa es que Ryback en ese momento era manejado, al igual que Curtis Axel, al igual que Brock Lesnar, por Paul Heyman, así que fue cuando CM Punk empezó a enfrentarse a todos los manejados por Paul Heyman. Que fue Bueno, una en la pelea. imagen, perdón, es que en la imagen está apareciendo es como el momento más destacable de aquella pelea en el 2012.
Claro, Sí, y que la al igual que post-lucha. como. Claro, al igual que como lo vimos en la pelea de Undertaker con el Big Bossman, es la post-pelea. El momento más destacado de la lucha, bueno, además del low blow, es cuando después de la pelea, Ryback, persiguiendo a CM Punk que estaba escapando, le hace el shell shock arriba. Mm. Y así termina el Esta evento. pelea. Porque así Pelea dejas de bien a tu 11 campeón. minutos. Claro, dejas bien a tu campeón, dejas bien a tu retador, con el que se volvería a enfrentar en Survivor Series. Adivinen, en una triple amenaza, también con John Cena, que marcaría el debut de The Shield. Y que sería otra vez que el campeón retendría. Claro. La siguiente pelea, Matías, sí, por La favor. siguiente pelea. Es que hay un dilema con esta pelea, así que, y que tiene que ver con la igualdad de género, bueno, tampoco nos vamos a meter en ese tema, pero realmente fue bien manejada, realmente fue buena pelea, realmente fue histórica como se le menciona. Em, Mira, perdón, Matías, re- disculpa. agrega Quiero nomás. hacer una forma de empezar el comentario de esta pelea. Es que, al menos en cuanto a CM Punk y Ryback, no esperábamos mucho porque la historia no daba para tanto. Pero Mm, yo quiero decir que Sacha Banks con Charlotte era una historia que venía de hace tiempo. claro. Claro, Había mucha más expectativa. veníamos con ya como 5 enfrentamientos, Sacha y Charlo enfrentándose como cada lunes por el campeonato de mujeres, o en cada pay-per-view, y después empezó esta racha de los primeros, de la primera vez que primer Iron Woman y así íbamos. Entonces salió hasta la primera Hell in a Cell de mujeres, la cual prometía mucho en realidad, porque iba a ser la primera. El feudo mostraba la necesidad de esta estructura gigante para encerrar a esta gran rivalidad. Pero apenas empieza la pelea y la celda aún no llega abajo, Charlotte ataca a Sacha y se salen de la celda por abajo y se empiezan a golpear, escalan un poco, Sacha queda arriba, Charlotte queda abajo, queda justo para un bombazo que le hace Charlotte en la mesa de español, clásico de la mesa de español. Y después pasamos como 10 minutos de la pelea con el clásico segmento de que viene la ambulancia, los referidos dicen no, que ya no puede pelear, hay que meterla, hay que Mm, ponerle todas las cuerdas en la camilla, hay que llevársela. Y cuando ya todos están abuchando, Sacha se deshace todas las cuerdas, golpea a Charlo y entran a las dos ya, y ahora sí empieza la lucha oficial dentro de la celda. ahora sí viene lo Ahora bueno. sí que sí, ahora sí que sí. Hace sus movimientos y después sale una mesa en la cual Charlos cae en esa mesa y no se rompe. Después la misma mesa la vemos en el ring, donde se utiliza 2 veces más y no se rompe. Y en la última vez que se utiliza, Sacha cae en la mesa, se resbala tal jabón en las manos y después Charlotte aplica uno de sus finishers, que no ni siquiera es tan reconocido, como el Natural rompecaras cuando selection, alguien está abajo, la por selección decir. natural. Exacto, la selección natural. 1, 2, 3 y Charlotte queda como nueva campeona de mujeres. O sea, básicamente esta pelea fue Charlotte y Sacha Banks versus una mesa. Dejémoslo, Claro, mm, dejémoslo O sea, en estos términos. yo la verdad, esperaba mucho de la lucha o tal vez no sé si los directivos tenían miedo porque lo que ellas querían hacer y les bajaron el perfil y tal vez lo único que le dijeron es como ya pueden utilizar una mesa y la mesa no cooperó en nada, se nota. Claro. mira, yo la verdad siempre sentí que esta pelea fue anticlimática. Porque es verdad que consiguieron generar un evento chocante, que es algo que a la WWE al parecer le gusta mucho. Le gusta generar shock, pero no siempre es shock y la gran mayoría de las veces es un shock desagradable. En este caso, el que la pelea iniciara antes. Vimos cómo a Sacha Banks se lesionó al principio de la pelea, que se la estaban llevando, que se había lesionado el cuello. Entonces, no sé, a mí eso como que me descolocó. Y después como que ese falso comienzo de la pelea, Claro, entonces, se nota que querían buscar impacto, pero a mí al menos no me convence. además como uno estaba esperando ver una pelea brutal, que innovaran porque iba a ser la primera pelea de mujeres y todo, y como todos estamos atentos, ocupamos nuestro tiempo en ver este feudo que ya como en la quinta versión de la lucha, y llegar acá en Hell in a Cell y darnos 10 minutos de Sacha en una camilla, de que no va a poder pelear, cansa.
Claro, de hecho, igual, Ya es un mal empiezo. claro, se sabe igual que también esta pelea iba a ser distinta, ¿no, Matías? Claro, de Así, hecho, bueno, Ben Spots. Charlo preguntó si podía hacer un moonsault desde el tope de la celda. Y le dijeron que no. Obviamente. Es que son muy agilados, po, weón. Cosa que ni siquiera ni O siquiera sea, ni siquiera Mick Foley preguntó si. Angélico, ni Ni siquiera siquiera. Angélico, ni siquiera Angélico podría haber hecho eso y Exacto. Super Charlo podría crazy. hacer. Claro. De Ni- Super ni- Crazy, que hay que recordar que Super Crazy siempre le gustaba tirarse como de los techos de los escenarios en los que peleaba, pero esto es otro nivel. Mm, Hay que claro. tener, hay que tener criterio. mm, Ni Mick Foley lo hubiera pensado. claro. Pero entonces, esta pelea, ¿por qué motivos puede ser que, haciendo como un recuento, por qué motivo es que esta pelea no estuvo a la altura de un Hell in a Cell? Yo siento que tal vez no las dejaron, tal vez el mismo buqueo de atrás no las dejaron hacer mucho. Así como no Mm, dejaron hacer movimientos más brutales que se podían ver. Tal vez pudo haber afectado un poco igual como era la primera generación de mujeres. Tal vez ellos mismos igual tenían una visión de que las mujeres no podían hacer cosas tan brutales. mm. ¿Qué opinas tú, Mauro? Yo la verdad creo que él es la más decepcionante de las 6 que tenemos acá en la lista, probablemente, junto con la de The Fiend y Seth Rollins. Claro, Creo que yo son creo las que, dos y esta quizá incluso le gana, porque había mucha expectativa porque era la primera lucha Hell in a Cell de mujeres. Además de que estamos en el contexto de lo que era la revolución de la división femenina, entonces siento que se había generado mucha expectativa y todos nos quedamos con ganas de más. claro. No, de hecho, no se compara con lo que pasó después con la versión de Sacha versus Becky Lynch. Exacto, Que esa, yo creo que esa debería haber sido la primera, fue mucho mejor. en efecto. Y bueno, yo creo que así pasamos a la sexta pelea y última de este grupo de menciones deshonrosas que Joaquín la trae acá a Sí, la y se palestra. trata de un feudo que viene gastado desde el año 2004 y que Desde el 98, de hecho. desde el 98. No, porque claro, consideremos que hasta WrestleMania 20 este feudo era medianamente atractivo. O sea, no es que no lo sea, porque Kane y Taker son superestrellas muy grandes por sí solas, pero enfrentarlos por el campeonato mundial pesado, que ya venía alicaído en ese año 2010, un Undertaker que ya no era el mismo de antes, un Kane que tampoco era el mismo de antes, que estaban iniciando el ocaso de sus respectivas carreras. No sé, solamente les puedo decir que esta pelea estaba en el contexto de lo que era el campeonato mundial de Kane, el reinado de Kane como campeón mundial pesado, que le había quitado Rey Mysterio, que a la vez lo perjudicó también, y Kane luego de haber ganado el campeonato de dinero en el banco, en Money in the Bank de ese entonces, lo canjeó en el mismo evento y le ganó a Rey Mysterio y ganando a sí mismo también el campeonato mundial pesado. Dentro de la storyline que venía antes, también vimos un enfrentamiento en SummerSlam que finalmente significó la vuelta del Undertaker y esto condujo a este feudo que desembocó en un enfrentamiento en Night of Champions, en Hell in a Cell y luego también un enfrentamiento en Bragging Rights, de los cuales los tres fueron totalmente irrelevantes, debo decirlo. Me la juego diciendo que los tres enfrentamientos, este feudo fue irrelevante en su totalidad. No sé si concuerdan con esa opinión. Creo que este feudo fue irrelevante. En efecto. O Sí, en sea, efecto. no sé si irrelevante. Lo que pasa es que, de hecho, yo recuerdo cuando en SummerSlam vuelve el Undertaker, eh, sentí como, oh, esto se viene bueno. Pero los combates que se dieron entre estos dos como que nunca generaron expectación. O como que no sé por qué no generaron emoción. Claro. Sí, no es nada más y nada menos que el Undertaker y Kane con el campeonato mundial pesado de por medio. No sé qué quizás habrá salido mal, yo creo que debe haber sido que el feudo que estaba muy gastado, que las superestrellas ya eran muy viejas, o quizás
nomás no tuvieron el protagonismo necesario. Yo creo que, bueno, este combate también tuvo un desarrollo bastante lento para hacer una Hell in a Cell, y de por medio un Paul Bearer que venía volviendo, un Paul Bearer que se puso del lado de Kane y que, por supuesto, también atacó con la urna, que es aquella que tiene los poderes del Undertaker y maneja los poderes del Undertaker. Esta urna que tiene aspecto de coctelera. Hay un pisco sour adentro. Claro. Y bueno, esta pelea finalmente la ganó Kane, porque bueno, el feudo iba para ese lado. Y bueno, antes también en Bragging Rights, el Undertaker habría perdido. Después de esta pelea, perdería contra Kane en una lucha de Buried Alive, enterrado vivo, en donde perdería por culpa de los Nexus sin, sin, sin ninguna razón aparente. Claro, yo quiero aclarar algo al Joaquín, de que eso es una parte es parte del grupo de historias que nunca terminaron, Claro. o que historias inconclusas, porque se suponía, o especulan muchos de que la idea de que The Nexus ayudara a enterrar al Undertaker era que después el Undertaker volvería para cazar a The Nexus uno por uno, lo que acabaría en una batalla entre The Undertaker y Wade Barrett en WrestleMania 27. Claro. Pero las cosas Storyline nunca que se dieron. no, claro, storyline que no se llevó a cabo y que, bueno, antes dejó sus damnificados tanto Kane como el Undertaker volvería a desaparecer y Kane seguiría en un feudo contra Edge y perdería el campeonato obviamente contra él también. Pero eso más que nada es como lo que choca de esta pelea, es que en general no estuvo a la altura de las superestrellas que participaron en este feudo y que hicieron volver a Paul Bearer, que fue irrelevante su vuelta y que también no, fue irrelevante, creo yo, el feudo en general. No sé si... No, sí fue irrelevante. De hecho, el final de esta lucha, ¡uy! acaba en una Claro, garra en una garra de contralona y listo. claro, y no, sí, lo vi, le eché una pasadita y lo vi con... Lo único que me llamó la atención de lo que vi era solamente la mesa de comentarios en español, porque en ese entonces estaba Hugo Sabinovich. Mm, Entonces, al menos eso me estaba dando sentido, pero cuando vi que Paul Bear abre la urna y sale esta luz rara y Undertaker como que pierde la fuerza y después Paul Bear se la muestra al Taker y ahí es cuando lo traiciona y se lo pasa a Kane y ahí es cuando Kane le pega con la coctelera, se toma pisco sour, no, espérate, eso no pasó, le pega con la coctelera y después le hace la garra y termina la pelea. Y fue muy confuso, tanto como yo creo que vi a la gente que estaba ahí, y fue muy confuso para ellos. Y fue muy ridículo cuando lo vi en realidad. Se estaba muriéndome la risa. Claro, claro. igual este feudo de hecho marca la última oportunidad en la que tendríamos al Undertaker peleando a tiempo completo. Porque después de de este feudo, después de que desaparece en el Buried Alive, es cuando ya empezamos a ver al Undertaker part-timer. Y solamente lo vemos en WrestleMania. Mm. Sí, por supuesto. Y fue la última, fue el último rey, la última instancia en la que el Undertaker se vio involucrado en luchas titulares. De hecho, su Claro. última oportunidad titular. Fue su última oportunidad titular y la malgastaron. Así irrelevante fue. De hecho, pocos recuerdan este feudo. Triste, considerando que eran dos luchadores grandes, pero igual puede que, claro, el efecto de que es una historia, un feudo que se ha dado desde el año 98, que ahí ya llevaba 12 años, probablemente le pasó la cuenta. Mm. Bueno, ahora, ya que hicimos el análisis de estas 6 batallas, yo quería proponer la dinámica de analizar lo que se nos viene para Hell in a Cell. Bueno, ¿qué se nos viene para Hell in a Cell? Buena pregunta también. ¿Qué se nos viene? Se nos viene una pelea Bayley versus Sasha Banks por el campeonato femenino de SmackDown. Se nos viene Randy Orton versus Drew McIntyre por el campeonato mundial de la WWE. Y se nos viene a Jey Uso versus Roman Reigns. O sea, ¿qué podemos esperar?
¿Creen que veamos alguna decepción? Yo dudo bastante que creo que Sacha contra Bailey puede acabar en un no contest. Y que Drew McIntyre versus Randy Orton, bueno, ahí tengo sentimientos encontrados. Dicen que lo que se viene es que Randy Orton va a volver a ser campeón, pero yo prefiero seguir viendo a Drew McIntyre como campeón y de verdad me duele que alarguen el feudo porque yo creo que con la lucha de ambulancias fue suficiente. Claro, yo espero de Roman Reigns versus Jey Uso, yo espero una buena pelea. No me agrada mucho esto que le hayan agregado el I Quit, que fuera una pelea por Claro. yo renuncio, entonces no me agrada mucho para una Hell in a Cell, es como estipulación sobre estipulación. Pero igual tengo la rara sensación igual que tú de que Sacha y Bailey va a terminar sin resultado. No sé por qué. Sí. Pero es como algo que te lo dicen en las entrañas, así como que eso no va a terminar bien. Claro. Es que, claro, yo tengo esa misma espinita. Continúa, Matías. Y Randy Orton versus Drew McIntyre, o sea, es esperable, en ese sentido, pero igual, es como lo dice Joaquín, la pelea de ambulancia, cuando se agregan esas estipulaciones, deberían ser punto final, no debería ser siguiente párrafo. Entonces, eso, ¿qué dices tú, Mauro? Claro, lo que pasa es que a mí me pasa lo mismo siento ese fantasma del déjà vu entre Bailey y Sacha, de que vaya a pasar lo que pasó con Charlotte y Sacha. De hecho, hasta Porque hay una historia buena, hay una historia que, o sea, no sé si totalmente buena, pero una historia que tiene mucho desarrollo de tiempo. Entonces, la lucha de Zelda para mí ya debería ser como la forma de ya empezar a darle un cierre, porque una Hell in a Cell siempre significa que es el clímax de un feudo. Claro, un cierre. Entonces, tiene que pasar algo importante, no puede terminar en un no contest, aunque uno dice, o ahí entra el espíritu de decepción de las batallas que hemos visto, por ejemplo, ahora, que nos hacen creer de que las peleas que están muy bien armadas podrían tener un final de mierda, un final malo, un final horrible. Claro, de que eso es algo malo que lamentablemente la W ha hecho acostumbrar a un fanático que sigue viendo W. Como que ahora ya ninguna pelea puede terminar bien. Es como que en algún momento vamos a agregar lo nuestro. De hecho, hasta yo pienso que tenemos 3 peleas Hell in a Cell solamente para que alguna termine en no resultados y nadie y no pasen de los años anteriores de la bucheo ni nada, así por eso. En efecto, bueno, esperemos que no sea así. Tengamos fe. Y que sean buenas peleas. Bueno, eso ha sido todo hasta el momento. No sé si queda algo más que agregar, chiquillos. ¿No? Entonces, bueno, nos despedimos. Gracias por escuchar a quienes se han dado el tiempo de escuchar estos capítulos. Muchas gracias al panel. Así que, bueno, fue un gusto grabar con ustedes. Fue un gusto hablar sobre estas cosas, que siempre es muy entretenido hablar sobre lucha libre. Exacto. Eso es todo lo que tenemos para decir. Y, bueno, se nos cuiden. Recuerden, nos siguen en Instagram. Suscríbanse, like. Pueden ver nuestros otros especiales por aquí, el de Arabia Saudita, nuestro análisis de NXT TakeOver 31. Claro, exacto, todos los videos que estamos viendo ahí. Pueden echarles un ojo, estar entretenidos. Así que eso es lo que tenemos para decir. Adiós. Adiós. Nos vemos.